Hola, soy Víctor y hoy vamos con otro tema interesante que es la carrera que tienen las empresas de la industria farmacéutica por producir la vacuna del COVID y cómo se comportan con el stock, el resultado en sus acciones de la bolsa. Entonces, vamos a comenzar rápidamente con algunos análisis interesantes. Vamos a tomar varias de las empresas, hay muchísimas trabajando, pero eh, estoy tomando este grupo de empresas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 empresas, vamos a estar analizando hoy. Hay 9 prácticamente de las que están más cercanas a conseguir la vacuna, pero vamos a estar analizando estas 8. Acá estamos viendo Emergent Biosolutions. El primer espacio que vamos a estar viendo acá es abril. Este es del momento cuarentena, ya que había ocurrido la caída de la cuarentena en febrero-marzo. Y aquí es cuando prácticamente todas estas empresas de la industria farmacéutica empiezan a oficializar que van a estar trabajando en la solución de la vacuna. Entonces, fíjense esta tendencia interesante. Aquí vemos la subida desde marzo hasta a la fecha actual, agosto que tenemos fecha actual, y cómo se han ido comportando sus precios de acciones. Vamos a pasar por varias. Aquí tenemos entonces a AstraZeneca, que será la segunda, igualmente un crecimiento muy importante. Vemos desde 35 aproximadamente a $55 su acción. AstraZeneca, una empresa muy sólida. Johnson Johnson, también una empresa muy pesada que cayó en el momento del coronavirus, recuperó muy fuerte y en este momento está al mismo precio prácticamente antes de su caída. Pfizer, una empresa muy sólida también. Igualmente cae en el momento de la cuarentena, recupera y en este momento está prácticamente al punto antes de su caída. Moderna, y aquí vamos entonces a este último grupo, vamos a ver entonces empresas que vienen con un crecimiento muy fuerte, prácticamente motivado a la solución de la vacuna. Vemos Moderna, fíjense el crecimiento que ha tenido Moderna, prácticamente los $20 subió a más de 90, pero en este momento cae a los 66. Ha tenido una caída de unos 20 y tantos dólares en la acción. Entonces, lo interesante es que vemos que todas estas empresas que están trabajando en la solución del COVID, lo primero es que todas han tenido un repunte muy fuerte. Hay Novio, otra muy parecida a Moderna, empresa de un valor muy bajo, prácticamente, de acción y que tuvo un crecimiento muy fuerte, una acción que estaba cercano a los $3, sube a más de $32, en estos momentos cae a 14, una caída de casi 50%. ¿Qué ocurre con esta? Si vemos la tendencia inicial, vamos viendo el espacio cuarentena, ya en el momento oficial, cuando empiezan a oficializar que van a trabajar en la vacuna, todas empiezan a subir. Vienen las preguntas. ¿Qué pasa? Entonces, si ya no invertí aquí, ¿puedo invertir en este momento? Todavía es negocio porque obviamente la vacuna todavía no ha salido. ¿Puede ser alternativa todavía entrar en esta industria farmacéutica? Hay una primera respuesta pudiese ser que sí, porque obviamente es un mercado que todavía ahora es que va a tener demanda justamente cuando empiecen a salir las vacunas. Pero vamos a irnos entonces a evaluar el comportamiento de estas acciones ya a un espacio más largo. Vamos a ver qué pasó con estas mismas empresas a un espacio de 5 años, es decir, su comportamiento antes de la cuarentena. Fíjense Johnson Johnson como venía, o ha venido, mejor dicho, creciendo, incluso cae en la cuarentena, pero con valor incluso por encima de los 5 años, y tiene una recuperación muy fuerte. Esta recuperación de post cuarentena ya le ha hecho subir 42 puntos, luego su caída subió 42% correspondiente a este valor. Puntos interesantes, en la capitalización, es decir, cuánto esa empresa está valorada en el mercado, $400 billones, es decir, un monstruo de compañía farmacéutica. En sus últimos 5 años sus ventas han ido creciendo un 2%, es decir, una empresa muy sólida que además de ser muy grande se sigue manteniendo año a año con su número de ventas, incluso un crecimiento pequeño pero se mantiene. Earning per share, ganancias por acción, en 5 años menos 0.20%, es decir, se ha mantenido en el mismo rango de las ganancias por acción. Ganancia por acción para los próximos 5 años proyectan un crecimiento de 5%. Institutional Ownership, esta es cuántas de las empresas institucionales, banca, inversionistas, empresas grandes inversionistas, tienen acciones dentro de esta empresa. 70% de sus acciones son por instituciones financieras, es decir, una empresa que tiene un respaldo muy grande. Si las instituciones financieras obviamente están colocando dinero en una empresa como Johnson Johnson, obviamente eso le da un respaldo muy fuerte. Retorno de inversión desde su momento de creación, 17% ha dado de retorno a esta empresa. En fin, una empresa muy grande que incluso
los últimos 5 años tuvo un crecimiento, cayó muy fuerte, obviamente, como casi toda la bolsa en la cuarentena, pero ya volvió a llegar hasta sus precios máximos. Pfizer, otra empresa que es muy pesada. Su capitalización de mercado 216 billones, sus ventas en los 5 años se han mantenido 0.9%, ganancias por acción en los últimos 5 años casi 15%, los próximos 5 años proyectan 5% más de crecimiento en ganancia por acción, institutional ownership, instituciones financieras detrás de ellos soportando sus acciones 72%, es decir, empresas muy sólidas, retorno de inversión 14%. ¿Qué ocurre con esta empresa? Incluso antes, este es de 2019, ya había caído un poco su valor. Aquí, este es el momento cuarentena, que es cuando cae. Pero esta última caída había sido de un 7% aproximadamente. Sin embargo, su recuperación es muy buena. El gobierno hace un acuerdo con Pfizer y le entrega 1.95 billones para producir la vacuna. Es decir, esto es una cantidad de dinero muy importante. Sin embargo, si vemos casi 2 billones, vamos a retirar 2 billones versus 216, estamos hablando apenas de un 1%, que representa este capital que le están dando versus en la valoración que tiene la empresa en la bolsa. Esto lo vamos a tomar en referencia porque vamos a ver ahora otras empresas más jóvenes como un Moderna o un Inovio. Muchas personas de repente pudiesen decir, bueno, pero Moderna ha dado mucha más recuperación. Esta es Moderna. Últimos 5 años, ¿qué ocurre en los últimos 5 años? Esta empresa todavía no estaba en la bolsa. Recién ingresan en 2019, una empresa muy joven. Vemos su valor de acción cercano a los $20, fluctuando, subiendo y bajando en este rango, entre 20 y 30. Notifican que van a estar produciendo la vacuna, crece 244% hasta el precio actual. ¿Qué ocurre con esta? Quienes compraron acciones en este punto han ganado muchísimo dinero si todavía mantienen esa acción. Si se salieron en alguno de estos puntos, también ganaron mucho dinero. Ahora, ¿qué pasa con los que han entrado rezagados? Y aquí justamente por esto viene el análisis. En muchos momentos nosotros escuchamos, compren Moderna, aproveche y compra acciones porque es relativamente sencillo. Ingresar con una app, buscas el nombre de la empresa, mRNA, te va a aparecer la acción, dices cuánto dinero quieres colocar, una acción te cuesta $66, tú puedes decir incluso quiero colocar 10, te van a dar una fracción de acciones y puedes ya comprar. Pero no es lo mismo haber comprado en este rango $20, $30, $40 incluso, que haber comprado cuando esta empresa empezó en este pico. Fíjense que superó incluso los $90 por acción. Quienes han comprado en este rango de 90 y la empresa cayó de 66 han ido perdiendo ya 20 y tantos dólares por acción. Más de un 20% de su valoración de la acción ha caído. Entonces, quienes compraron en este rango, así como quienes compraron aquí han hecho mucho dinero, quienes compraron acá arriba, en este momento, no quiere decir que ya perdieron ese dinero. Moderna también puede seguir creciendo en su acción. Sin embargo, quienes han comprado acá, y si hoy decidieran vender, estarían perdiendo dinero en esa acción. Moderna es una empresa de capitalización de 25 billones, no tiene obviamente ventas reportadas los últimos 5 años, porque recién abrió en 2019. Sí está proyectando ganancias por acción de 16% al futuro, a 5 años. Institutional Ownership, 50%, mitad de la empresa son de instituciones financieras, es decir, están creyendo mucho en Moderna también, eso es algo positivo. Sin embargo, el retorno de inversión es una empresa que todavía no está dando ganancias, una empresa que sus ventas más bien vienen decayendo, su ingreso neto viene decayendo, una empresa que obviamente está invirtiendo mucho en investigación y desarrollo. Pero igualmente, quienes ya no entraron en este momento, mi opinión, ya en este punto es riesgoso, es preferible una empresa como Moderna esperar su comportamiento acá, a menos que ya ellos notifiquen, se anticipen a las otras en la salida de la vacuna, que muchas de estas ya están en segunda etapa, ya perfilándose a tercera etapa de prueba de la vacuna. Y eso, quien se vaya anticipando seguramente le va a volver a dar el próximo impulso. Vamos a hacer una comparación muy rápida de sus números, de por qué esas acciones, por qué Moderna crece tanto en sus acciones, por qué Inovio crece en sus acciones y no Pfizer o AstraZeneca o Johnson Johnson, siendo las más grandes, por qué estas más pequeñas sí crecen fuertemente en su valoración o en sus acciones. Vamos a ver este espacio, coronavirus, porque obviamente son empresas más jóvenes. En marzo de este año, 2020, esta empresa tenía 394 millones de acciones circulando. Entonces, ¿cómo se calcula la valoración? ¿Cuántas acciones hay en la calle por el precio de la acción que hay en ese momento o que tenía en ese momento? Y esto da cuánto es la valoración de esa empresa. Entonces, Moderna, en marzo 2020, que su acción costaba $16, tenía una valoración de $6 billones.
Luego, en junio, que tuvo el pico de 94 y tantos dólares por acción, crece a 37 billones. Actualmente, que tiene su caída, vuelve a caer a 26 billones. Si vemos estos saltos, estamos hablando de una diferencia de 20 billones entre estos dos picos. O sea, es un salto muy... Aunque desde marzo hasta acá es una subida fuerte, si vemos quién entró en junio, más bien su valoración ha caído. Vamos a ver caso contrario de Pfizer. Pfizer, una empresa que en marzo de 2020 su precio de acción estaba en 20.80, es decir, eso fue en el momento ya la caída cuando empieza la recuperación, valorada en 154 billones de dólares. Hoy día, en agosto, su acción crecía a 38, no ha crecido tanto como esta acción, pero vemos su capitalización está en 215 billones, es decir, ha subido 60 billones de dólares su capitalización. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar esto? Que si nosotros queremos hacer inversiones rápidas, nosotros lo que queremos es colocar un dinero en una acción y aprovechar este pico y cuando ya me dio suficiente ganancia saco mi dinero, está bien, es una estrategia válida. Pero hay que considerar que si no entras en buen momento y entraste acá arriba, estás perdiendo igualmente dinero porque son empresas más susceptibles a estos cambios. Entonces, Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson son empresas mucho más sólidas que como no dependen de la vacuna le está dando un impulso, los gobiernos están invirtiendo en ellos, son empresas que tienen muchos años en investigación y desarrollo, muchos años en venta, con múltiples portafolios para vender y por lo tanto tienen este tipo de resultados. Una empresa que su valor de acción no ha crecido tanto como Moderna, pero su valoración en el mercado sí. Una empresa que se perfila que va a ser muy sólida hacia adelante. ¿Qué pasa con Enovio? Otra de las empresas pequeñas. Es una empresa que en marzo su precio de acción era 4.30. 720 millones su valoración. O sea, se considera una empresa pequeña para el tema de las acciones, para el mundo del stock. En junio crece a 33, uno de sus momentos de pico. Es decir, su valoración creció a 5 billones de dólares, 5.6. O sea, creció una barbaridad. Pero si la vemos hoy día, volvió a caer su acción a 14, ya su precio de acción cae a 2.5 billones. Es decir, este cambio tan drástico de caer 50% más en su valoración de capital de la compañía, lo coloca muy riesgoso. Si nosotros, nuevamente, entonces la comparación aquí viene de esto. Si queremos entrar en la industria farmacéutica, quien les interese invertir, tiene que estar pendiente entonces, ir analizando contar con un apoyo quien le ayude a ver en qué momento puede ser oportuno, porque están saliendo buenas noticias, le están inyectando dinero, siguieran una siguiente etapa, y eso sí permitiría que posiblemente a un Moderna en este punto, si ellos se anticipan en la salida de la vacuna a las otras empresas que son mucho más grandes, esto le vuelve a dar un empuje hacia arriba en su valoración y entrando en este punto nuevamente haya una oportunidad de sacar un buen dinero de este tipo de compañías. Lo mismo una empresa como Enovio, que es una empresa que subió mucho pero cayó muy fuertemente. Si esta empresa igualmente también se anticipa, puede ser buen momento para ingresar. Ahora, si queremos ir un poco más seguro, igualmente aprovechar esta coyuntura coronavirus, que es algo que en principio no debería ser a muy largo plazo. Esto en principio pudiese ser algo, un proyecto relativamente corto para empresas tan grandes como esta. Pudiese ser más interesante entonces entrar en empresas como un Pfizer, nuevamente AstraZeneca, Johnson Johnson, que siguen creciendo en su valor, pero además las empresas son muy sólidas y se siguen prospectando a que van a tener crecimiento en los próximos años.